hasta el 6. Hebreos. Amén, hermano. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Por tanto, mayor gloria que Moisés estimó digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero él hizo todas las cosas de Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si no retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Verso 7, voy a seguir. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy tu voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vinieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira que no entrarían en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, como tal que retengamos firme hasta que el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. ¿Quién fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Ok, gloria al nombre del Señor. El tiempo avanzado, vamos a ir, resumimos el asunto. Ya sabe que el libro de los Hebreos es un libro enviado, aleluya, a los judíos cristianos, ¿verdad? El autor es desconocido. Y estamos hablando que el tema de Hebreos es el tema de la supremacía de Cristo. El libro de Hebreos, como habíamos discutido en la clase anterior, el libro de Hebreos comienza diciendo que Dios, habiendo hablado por diferentes maneras en otro tiempo a vuestros padres, por medio de los profetas, nos ha hablado por medio de sus hijos, por medio de su Hijo. Amén. Está estableciendo que Jesús es aún mayor que los profetas. Luego habla acerca de los ángeles y comienza un sinnúmero de comparación, obviamente, para decir que el Señor o Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, como lo vamos a ver en esta noche, mayor que Josué, mayor que el sacerdocio levítico. Y entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando hablan acerca de los ángeles, hay una advertencia quizá en cada comparación o en cada que están demostrando la superioridad de Jesucristo, la supremacía de Cristo. En cada comparación hay una advertencia para aplicación a los lectores. Por ejemplo, el de los ángeles dice que si la palabra fue firme de aquellos ángeles y los que pecaron, imagínense, recibieron su castigo, ¿cuánto más castigo piensa que recibe aquel que resiste la palabra del Hijo? Y en esta ocasión no es la excepción. Está hablando de que Jesús es superior a Moisés, aleluya, en fidelidad. Y está hablando también que Jesús es superior en cuanto a gloria, amén. Lo vemos en su resurrección, su ascensión al cielo,
Ciertamente Moisés vio la gloria de Dios y su rostro resplandecía. Y Pablo habla que se ponía un velo. ¿Por qué? Porque ese brillo se desvanecía. ¿Por qué? Porque era un pacto imperfecto. Y Pablo utiliza, ¿verdad?, una analogía diciendo y hablando acerca del nuevo pacto de mejores promesas, que ahora la gloria no se desvanece. Y el propósito del velo de Moisés era para que el pueblo no se diera cuenta que la gloria o el brillo en su rostro se le estaba yendo. ¿Usted me está entendiendo, amén, hermano? Entonces Moisés, el rostro le resplandeció, pero la gloria de Dios es mayor. La gloria de Jesucristo es mayor porque es hijo y es Dios también. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? No solamente eso, sino que también aquí lo menciona Jesucristo como un apóstol y sumo sacerdote. Cuando le pregunten quién es su apóstol, le va a decir: el apóstol mío se llama Jesús. A su nombre sea la gloria. Bajo el antiguo pacto, Moisés fue el apóstol enviado por Dios y con su autoridad. Recuérdese que la palabra apóstol, que significa, es enviado. Y Aarón, su sumo sacerdote del pueblo de Dios. El nuevo pacto, esos días, oficios cambiaron en persona de Jesucristo. Obviamente está comparando en aquellos tiempos, está comparando como si Moisés fuera el apóstol, que es el enviado de Dios, y obviamente Aarón es el sumo sacerdote. Y Jesús cumple esos requisitos. Aleluya. Dice el verso 1: por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial con sinceridad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. Esta carta es maravillosa de los apóstoles de Hebreo, porque se centra en Cristo. No hay otra, yo creo que no hay otra carta que sea más cristocéntrica que esta carta de los Hebreos. Alabado sea el nombre de Jesucristo, y resalta la figura de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. El verso 6 dice: aleluya, pero Cristo somos hijos de su casa, la cual casa somos nosotros, y retengamos fiel hasta el final la confianza, la gloria en la esperanza. A su nombre sea la gloria. La declaración condicionales a la carta de Hebreo merece especial atención, porque advierten la salvación es condicional. Porque advierte que la salvación es condicional. Mucha gente cree que la salvación es incondicional, o sea que la salvación no se pierde. Pero claramente aquí hay unas advertencias para aquellos que han creído, para que usted no deje de creer y siga firme en la fe. Por tanto, sí confirma la Biblia que es posible que una vez que usted fue salvo, vuelva atrás a una condenación. Aleluya. Y para eso no hay que ser teólogo ni ir al original griego, hebreo. Usted, eso está escrito en la Biblia. Lo que está escrito tan fácil, así como se lo digo, así está en la palabra del Señor. La seguridad de los creyentes se mantiene solo en la medida en que coopera en la gracia de Dios al perseverar en la fe, en la santidad, hasta el fin de su existencia terrenal. Cristo puso en relieve esa verdad. Juan capítulo 8 verso 31, Apocalipsis 2, 7, Apocalipsis el verso 11, el verso 17, Apocalipsis 20, el verso 25, el verso 26 de Apocalipsis capítulo 2, cuando hace la advertencia a la iglesia y a las 7 iglesias. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3 verso 5 al 11, Apocalipsis 12, 21. Es una exhortación que se repite en la carta de Hebreo, en Hebreos 2:1, en Hebreos 3:6, 14, Hebreos 4:16, Hebreos 7:25, Hebreos 10:34 y 38, Hebreos 12:1 al 4 y el 14. Son versículos que hablan que la salvación está condicionada a nuestra fidelidad y nuestra constancia en el Señor Jesús. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? No hay ningún pasaje en la carta, pasaje del Nuevo Testamento que corrobore la seguridad de la salvación en los miembros de la iglesia que pecan a propósito, que es el concepto que prevalece hoy en ciertos círculos eclesiásticos. Amén. Eso se llama salvo, siempre salvo. No existe, esa doctrina no existe en la palabra, en la Biblia, y va contra todos los principios bíblicos. ¿Por qué? Porque si usted acepta a Cristo, es imposible que usted permanezca en una antigua vida, porque es contraproducente. La Biblia dice: de modo que según no está en Cristo, nueva criatura es, las cosas que pasaron y todas son hechas ¿qué?
nueva. La Biblia claramente así lo dice, y la Biblia dice que ningún árbol malo puede dar buenos frutos, ningún árbol bueno puede dar malos frutos. ¿Ve? Es contra naturaleza espiritual. El que haya nacido del agua y del espíritu, regenerado, aleluya, tiene la naturaleza de Cristo. Amén. Para perseverar en el Señor y buscar en el Señor. Eso no lo convierte en seres super santos, en el sentido de que usted no peca. Aquí el pecado, lo que está hablando, cuando es un pecado voluntario, como dice la Biblia en Hebreo, que será culpable como aquellos que mataron, será culpable de la sangre de Jesucristo. Cuando una persona insiste en su pecado voluntariamente, intencionalmente, planifica, diseña, peca, hace, sabe lo que está haciendo, lo que está mal, ya usted está pisoteando la sangre de Cristo, y eso es un problema. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Verso 7 dice, habla acerca del día de reposo. Precisamente cuando yo venía para acá, alguien está hablando del día de reposo. Aleluya. Y el día de reposo la está hablando acerca de ese día de reposo. Hace una analogía de ese día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día de nuestra redención, donde no habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo se ha convertido en nuestro reposo terrenal. ¿Por qué? Estaba escuchando una prédica hace tiempo interesante acerca de cómo se desarrolla el concepto de santidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y él explicó el concepto del sabbat, del sábado. Y usted sabe que la ley era espiritual y el hombre estaba vendido al pecado, y por causa que era un pacto imperfecto, ¿verdad?, no había ese poder del Espíritu Santo para vencer sobre el pecado, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Y Dios diseñó el día sábado. El día sábado eran unos preceptos, conceptos. Ese día santificarlo para el Señor. Había ciertas cosas que usted no podía hacer, pero ese día era una ventana. Era una ventana. Y el predicador le explicaba que era una ventana en un día específico para Dios poder contemplar a través de esa sombra a su pueblo. ¿Ve? Porque ahora Cristo nos mira a través de su Hijo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y ese día de la semana era que la iglesia, obviamente la iglesia no estaba en ese tiempo, lo que quiero decir, el pueblo de Dios contemplaba la santidad de Dios, y Dios a su vez contemplaba a su pueblo por medio de esa ventana llamada Sabbat, que era un día a la semana. Era una ventana de espacio y tiempo donde Dios podía observar a su pueblo, porque, aleluya, a través de ese precepto. Pero ya Cristo es nuestro reposo. El reposo no se constituye en un día. Amén, gloria al nombre del Señor, porque Cristo es nuestro reposo. Pero aquí en el sentido de reposo lo que está hablando es del día de la redención. Y hay una advertencia, le está diciendo, obviamente Jesús es superior a Moisés. Y si es superior a Moisés, imagínese si en el día de la rebelión de vuestros padres, por esa rebelión que el pueblo estuvo 40 días en el desierto, 40 años, discúlpeme, 40 años en el desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas, porque había endurecido su corazón, Jehová juró en su ira que no entrarían en su reposo. Ahora bien, fíjese bien, ¿cuál es la idea? Si usted se da cuenta, la comparación del capítulo 2, Jesús superior a los ángeles, que los ángeles dijeron algo y aquel que no obedecía eran como que eran transgresores. Imagínense si desobedecemos a Jesús. Lo que está hablando es que en la gracia no hay ningún tipo de excusa. ¿Ve? Porque en el principio nos habló por medio de los profetas, pero vino ¿quién? Vino el que utilizaba a los profetas a hablarnos a nosotros. No solamente eso, Él enviaba a sus ángeles, pero ahora no envió un ángel, ahora vino Él presente a hablarnos a nosotros. En el pasado utilizó a Moisés como grande caudillo para sacar al pueblo de Israel de Egipto, para entrarlo a la tierra prometida, una sombra de lo que ha de hacer con nosotros en este mundo que nos está pasando por este desierto, para entrarnos a la tierra prometida que es el cielo. Pero no ha enviado a Moisés, envió a su hijo para lograr ese cometido ahora. Y si aquella gente que Dios envió a Moisés se rebelaron y Jehová en su ira dijo que no entrarían en el reposo, imagínese ahora que tenemos algo que no tenía Israel. Tenemos que
unas mejores promesas, un mejor pacto, y el Espíritu Santo reposa sobre nosotros para darnos ¿qué? Poder y autoridad para vencer, ¿verdad? Y darnos poder, dunamis, capacidad y habilidad de Dios para poder vencer. ¿Ve? Nosotros tenemos herramientas que Israel no tenía. Por eso que no hay excusa. A su nombre sea la gloria. Junto con otros escritos del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos considera las escrituras en el sentido más definitivo y fundamental como las palabras del Espíritu Santo y no como simples palabras de seres humanos. ¿Se oye, hermano? Lo voy a repetir otra vez. Junto con otros escritores del Nuevo Testamento, el autor de Hebreos considera las escrituras en el sentido más definitivo y fundamental como las palabras del Espíritu Santo. Otro asunto bien peculiar del libro de Hebreos es que tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Y cuando él cita estas palabras del Antiguo Testamento, ¿cómo las cita? Así dice el Espíritu Santo. Aleluya. Yo tengo mi canal de YouTube que así subo videitos. A la gente no hay quien los complazca, hermano. Usted le hace un video de 1 hora, le dice que es muy largo. Le hace un video de 15 minutos, dicen que es muy corto. Y otro dice, no, que imagínate, usted no puede desarrollar un tema en 15 minutos. Pero a veces leo los comentarios, son tan absurdos que a veces, hermano, es mejor ni leerlo. ¿Cómo es posible que las personas tengan un concepto de las escrituras? Ahí donde usted ve que hay muchas fortalezas mentales en el pueblo de Dios. Alguien me escribió y me dijo, usted no entiende las cosas del Espíritu. Y yo digo, pero ven acá, ¿y cómo es que uno puede entender las cosas del Espíritu? Yo me pregunto, ¿cómo usted puede entender las cosas del Espíritu si no es a través de las Escrituras? Pero para muchos entender las cosas del Espíritu es cerrar la Biblia y escuchar una vocecita o dejarse sentir por un sentir que se aleja de los principios. Mire, escuchen lo que le estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Dios no habla por voces o habla el corazón o habla la mente. No estoy diciendo eso. Pero esa voz y esa dirección o ese sueño o esa revelación tiene que ir acorde con las Escrituras. ¿Ve? Yo no puedo decir, si yo no leo las Escrituras y mi base, mi fundamento, mi regla de fe y conducta y de guianza no es la Biblia, sino que son esos tipos de experiencias, usted corre peligro en caer en un error. ¿Por qué? Porque aquí el fundamento esencial, lo más grande, es la palabra del Señor. Ahora, yo creo en experiencia, yo creo que Dios habla, pero todo eso tiene que estar sujeto ¿a qué? A las Escrituras. Y la mentalidad de la gente es que ellos entienden que usted no puede citarle texto de la Biblia, ni tampoco se los puedes explicar, porque para ellos es palabra. Usted sabe que usted le explique a alguien la palabra, le defina para explicarle lo que significa en su contexto y que usted diga, y que usted le diga, ay, que usted lo que está hablando es palabrería. Mas sin embargo, el autor del libro de Hebreos está citando el Antiguo Testamento y ni siquiera está citando el libro de donde lo saca, está diciendo, así dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque según la doctrina de la Biblia, el que inspira las Escrituras es el Espíritu Santo. Y cada vez que yo leo las Escrituras, estoy citando lo que el Espíritu Santo inspiró a un escritor. Usted se fija, hermano, cómo está la mente. Yo a veces leo y me da tristeza en mi corazón saber creyentes de muchos años que tengan esa mentalidad. Y usted se da cuenta por qué las cosas están como están, porque la ignorancia se aplaude y muchas veces la ignorancia escritural se ve como si fuera una espiritualidad tremenda. Usted ser ignorante de las Escrituras hoy en día se aplaude, mas sin embargo conocer las Escrituras se cataloga como una persona que tiene mucha palabrería o una persona que es carnal. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esas cosas son buenas explicarlas. ¿Por qué? Porque aunque usted se congrega aquí, yo soy su pastor, pues hermano, las influencias de otras personas es difícil evitarlas, pero yo libro mi responsabilidad de decirle la verdad.
como son, porque hay varios conceptos en la iglesia que han traído un sinnúmero de problemas, porque son conceptos errados. Alabado sea el nombre del Señor. Esas personas que muchas veces se llaman espirituales, yo creo en la oración, creo en el ayuno, creo en la lectura de la palabra. Tiene que tener un balance. Si usted está orando y ayunando pero no lee escritura, está desbalanceado en su dieta. A su nombre sea la gloria. Y si usted lee Biblia y le gusta la palabra pero no ora ni ayuna, usted está desbalanceado también en su vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, estos conceptos que se llevan años en la iglesia son conceptos que han traído destrucción a la vida de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted le puede probar a alguien por la Biblia lo que dice la Biblia, mas sin embargo ellos prefieren creer a esa voz que le habla, o a ese sentir, o esa intuición, si se le puede llamar así, que muchas veces no es Dios. Le voy a preguntar, ¿usted cree que Dios va a contradecir su palabra? No lo contradice. Por eso Pablo, cuando habla acerca de los dones del Espíritu, dice que nadie puede llamar a Jesús anatema. ¿Usted me entiende? Y está hablando de la introducción de los dones del Espíritu. ¿Sabe? Pablo está estableciendo un precedente. Dice, si esa persona tiene dones del Espíritu, no va a llamar a Jesús anatema. Por eso que Pablo introduce con los dones del Espíritu, para que usted entienda que aquella persona que pretende ser utilizada por los dones del Espíritu, si está errada en los conceptos bíblicos fundamentales, tiene otra doctrina, tiene otra idea, el que lo está usando no es Dios. Hello, hermano. Aunque brinque como canguro y hable más lengua que los corintios, si está equivocado, Dios no contradice la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y no me malinterprete, porque hay gente que malinterpreta y dice, no, que usted se cree que usted sabe mucho, que usted es orgulloso. No, hermano, yo lo digo de la perspectiva. ¿Sabe por qué? Porque eso a mí me da seguridad. Que yo tengo una brújula que se llama las Escrituras, que a mí nadie me va a meter las cabras al cojal. ¿Cuántos alaban a Dios en esta? ¿Usted me está entendiendo? O sea, yo no le estoy hablando de la perspectiva de orgullo, estoy hablando con la perspectiva de autoridad. Hermano, encontré la lámpara, gloria a Dios. La lámpara es a mis pies, lumbrera de tu camino. Es la palabra del Señor. No vivo confundido por cualquier voz, porque aquel vio, porque aquel dijo. No, yo vivo confiado porque yo estoy fundamentado en las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengo confianza en lo que está escrito aquí, que es palabra de Dios, y que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Tenemos mucha gente turbada, como he venido diciendo todos estos días. Por eso es que es importante escudriñar las Escrituras, que Cristo nos manda a escudriñar las Escrituras. Y ese punto lo quería resaltar. ¿Por qué? Porque para mí me llama la atención que el escritor esté citando la Biblia, no esté citando el libro, sino que dice, así dice el Espíritu Santo. Le está dando el lugar a la palabra que se merece. Y que la iglesia de hoy muchas veces, y hablo así porque estamos en vivo, que esa gente allá atrás que nos están viendo, que no le dan el lugar a la palabra que la palabra se merece. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Poderoso el nombre de Jesucristo. La palabra tiene que tener un estandarte en la iglesia, hermano, sobre todas las cosas. Amén, hermano. Sobre todas las cosas. ¿Cuántos bendicen el nombre bendito del Señor? Qué lindo es el Señor, hermano. El verso del 7 al 11 dice, como lo dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de las cuales me disgusté contra esta generación y dije, siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Aleluya. El autor se refiere a la desobediencia de Israel en el desierto después del éxodo de Egipto, como advertencia a los creyentes bajo el nuevo pacto, debido
a que los israelitas dejaron de resistir al pecado, de permanecer fiel a Dios, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Yo creo que usted escuche esto bien. Dejaron de resistir al pecado. Lo voy a repetir otra vez. Dejaron de resistir al pecado. Significa una persona que quizás tiene una debilidad, está luchando, se cae, se levanta, se cae, pero está resistiendo. Pero hay gente que se cansaron y dicen, saben que están mal, pero no voy a pelear. ¿Ves? Saben que lo estoy haciendo mal, pero no voy a hacer nada por cambiar. Ellos dejaron de resistir al pecado. Eso es un problema, porque hay mucha gente que han dejado de resistir al pecado. Y al pecado hay que combatirlo en nuestras vidas. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay otra gente que son locos peleando con los pecados de los demás. La Biblia no te manda a pelear con los pecados de los demás, te manda a pelear con tus propios pecados. ¿Se oye, hermano? 1, 2, 3, probando. A los creyentes de hoy le puede pasar lo mismo si desobedecen y permanecen y permiten que les endurezcan el corazón. Puede dejar de entrar en el reposo de Dios en el cielo. ¿Cómo será que la gente se aparta? ¿Por qué la gente se aparta? Y usted ve que el postrer estado viene a estar ser peor que el primero, porque se cansaron de pelear, dejaron de resistir al pecado, siguen una vida de continuo de pecado y el corazón se endurece. Cuando el corazón se endurece, se va el temor de Dios. Cuando se va el temor de Dios, la gente se vuelve en sorda. Ataduras, ligaduras. El enemigo ata su voluntad. El enemigo ata su ¿qué? Voluntad. Siga su entendimiento. De momento caen en sí. Saben que está haciendo mal, pero no pueden. Solo un verdadero arrepentimiento puede liberar a una persona. Entonces dicen amén, hermano. Solamente un arrepentimiento genuino de corazón. Aleluya. No endurezca vuestro corazón. El Espíritu Santo le habla al creyente relacionado al pecado, la justicia y al juicio. Si no se hace caso a su voz, el corazón se irá volviendo duro y rebelde, insensible a la palabra de Dios y los deseos del Espíritu. Y a los deseos del Espíritu. Cuando esa voz está ahí, pero la gente ahí no le hacen caso, este proceso comienza en su vida. No hacen caso a la voz de Dios, el corazón se va endureciendo. Rebeldía, la rebeldía a la palabra de Dios y los deseos del Espíritu desaparecen. La dedicación a la verdad y a la vida recta dejará de tener prioridad, sino que buscarán cada vez más el placer en el mundo antes que en lo divino. Voy a repetirlo otra vez. La dedicación a la verdad y a la vida recta dejarán de tener prioridad. Y eso es uno de los síntomas que empiezan cuando la gente quieren, hermano, meter la reversa. Ya Dios no es primero. Ya yo no encuentro deleite ir a la casa de Dios para deleitarme en su presencia, sino que el culto o ir a la iglesia es una carga. Por eso usted escucha un montón de testimonios de un montón de gente cristiana, las comillas por aquí, de gente cristiana que dice, no, yo le serví a Dios, pero sentí una carga. Pero ¿cómo es eso? Que usted le servía a Dios, tiene una carga. La Biblia dice, fácil es mi yugo y ligera es mi carga. El evangelio verdadero y el nuevo nacimiento, servirle a Dios es un deleite, no es una carga. Se vuelve una carga cuando nos desenfocamos. Entonces pasan dos cosas: o me aparto o busco modificar el evangelio para que ya no me sea carga. ¿Puedo enseñarle, hermano?
Y eso es lo que pasa en muchos lugares, que ya no se predica la verdad, porque esta confrontación bíblica que nos está dando el libro de Hebreos incomodan a la gente. Y la gente tiene que entender que hay una tristeza según Dios que produce arrepentimiento. Y la única manera que es, eso se llama que el Espíritu Santo los contrista. Y yo estaba ayer predicando con un pastor de Colombia. Y estaba explicando que hay unos conceptos en la iglesia que se han distorsionado. Uno de los conceptos es que si el mensaje me es dulce al oído, tremendo. Pero si el mensaje me confronta, no encuentro que me edifica. ¿Ve? Y esa palabra edificación se ha distorsionado. Por eso es que en muchos lugares se ha doblegado el mensaje, se ha endulzado el mensaje. A todo el mundo le cae bien, al tibio, al frío, al apático le caen bien, porque solamente tocamos los puntos que no nos confronten nuestra vida para producir un cambio. Porque cuando Dios nos confronta desde el punto de vista para producir cambios en nuestra vida. Porque ese es el amor de Dios obrando a favor de nosotros, que no queramos que nos perdamos, hermano. Entonces dicen amén a eso. Aleluya. Entonces, ya no encontramos placer en lo divino, sino que cada vez encontramos más placer. ¿Dónde? En el mundo secular. ¿Ve? Tacho, ir para la iglesia otra vez hoy para hablar el pastor. Amén. Mis hijos me relajan cuando yo predico, porque tú siempre tienes que estar mencionando Mateo capítulo 24. Y para ir con un disco jaya, pues para eso hay 4 evangelios que hablan lo mismo, ¿sí o no, hermano? Porque la repetición es que uno aprende. Y cuando ya no encontramos placer en orar en la presencia de Dios, usted mismo tiene que analizarse. ¿Me entiende? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y se supone, hermano, que usted cuando esté en contacto con el Señor, usted pueda entrar en la presencia de Dios. La única manera que un culto está aburrido de oración es que usted se arrodilló, pero no entró a la presencia de Dios. Estaba esperando que la hora pasara. ¿Ve? Por eso es que usted tiene que aprender a orar. Ay, pastor, ¿cómo que orar? Sí. Usted no comienza pidiéndole a Dios ahí, dame, Señor, dame. Hay una forma de cómo acercarse al Señor en el nombre de Jesús, con alabanza, reconociéndolo, entrando en su presencia. Aleluya. Y habla también de la oración en el Espíritu, que el Espíritu ora como conviene, porque Él conoce nuestras necesidades y dice que nos ayuda en nuestras debilidades. Aleluya. Yo conocí gente, hermano, que el corazón se le ha endurecido. Es un peligro. ¿Cuánto se tardó Israel? 40 años. Corazón duro. Seguimos, versos 12 y 13. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo es incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes exhorta los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. El verso 13 habla de la exhortación. Muchos ministerios de la palabra dejan de animar y exhortar a los creyentes a que se mantengan firmes en la fe. Tampoco predican las advertencias urgentes de los apóstoles, del autor de Hebreo, ni de Cristo mismo. Aleluya. Poderoso el nombre de Cristo. Verso 18, una advertencia para que
por, como el pueblo de Israel no entró en el reposo, también nosotros no podemos dejar de entrar en ese reposo. Y estoy terminando ya. Creo que con este punto acabo. La posibilidad de que el creyente pierda el reposo prometido de Dios está en el ejemplo de los israelitas que perdieron la entrada en la tierra prometida después que Moisés los sacó de Egipto. El escrito señala dos cosas. Número uno, los israelitas habían conocido el poder redentor de Dios en el verso 16 y habían visto sus obras poderosas en el verso 9, y aún así desobedecieron porque no creyeron a la promesa de Dios, ni acatar sus advertencias, verso 18 y 19. Por eso cayeron muertos en el desierto, verso 17, y no lograron entrar en la tierra prometida. Segundo, las experiencias iniciales de los israelitas con Dios les garantizaban la llegada. Repetimos, la experiencia inicial de los israelitas con Dios no le garantizaba la llegada a salvo a Canaán. Por no perseverar, echaron a un lado su única fuente de seguridad, es decir, la gracia, la misericordia y la presencia del Dios vivo. Se oye, hermano. Así que recibamos la exhortación de la palabra del Señor para poder entrar al reino de los cielos. Poderoso nombre de Jesús. Vamos a capítulo 4, verso 9. Hebreo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. El reposo prometido de Dios no solo es uno terrenal, sino también celestial. Para los creyentes permanece un reposo eterno en los cielos, como dice Juan capítulo 14, versos 1 y 3, cuando Jesús dice: voy pues a preparar morada en la casa de mi Padre, porque muchas moradas hay, y volveré y os tomaré a vosotros mismos, a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis. Alabado sea el nombre de Cristo. Para los creyentes permanecer un reposo eterno en el cielo. La entrada en ese reposo final significa el fin de las dificultades, los sufrimientos, las persecuciones comunes de la vida en la tierra, y la participación en el reposo de Dios, la alegría, el deleite, el amor, la comunión interminable con Dios y con los santos redimidos. Será un día de reposo sin fin. Puede leer, para más poder leer Apocalipsis capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22. Hay un día de ¿qué? De reposo. Así que, hermano, sigamos perseverando para entrar a ese día de reposo. Vamos a orar al Señor en esta hora.